Pasamos al siguiente panel. Entonces, vamos a empezar por orden. Miguel Montañés, te presento a ti así. Miguel Montañés es licenciado en Sociología por la Universidad Pública de Navarra, máster en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Jaume I, diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza y ahora mismo está de profesor asociado de Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza y está realizando su programa de doctorado justamente sobre los riders en el contexto de la gig economy. Ahí está. Seguimos con, ¿dónde te tengo? Pablo Sanz, por orden. Pablo Sanz es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor ayudante, doctor en Sociología ahora en la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación se centran en la sociología del trabajo y las relaciones laborales. Dentro de estas líneas ha participado en una veintena de proyectos europeos de investigación otorgados en muy competitivos y ha trabajado mucho los temas de la cuestión del empleo con la Unión Europea. Y tenemos a Juan Arasán, cada vez las voy recortando más. Trabaja como investigador en Notus en Barcelona y es profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra, sociólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en políticas públicas y sus áreas de interés son las relaciones laborales y las tecnologías en las nuevas formas de empleo. También, como Pablo Sanz, ha trabajado en numerosos proyectos europeos para el empleo. Y por último, no tengo tu bio. Ok. Tenemos, a ver si me lo sé, a Irene Peano. Ella es antropóloga. He traído a muchos antropólogos a esta conferencia, como veis, y de eso me acuerdo muy bien. Investigadora con un montón de Marie Curie, un montón de posiciones. ¿Cómo no te tengo aquí? Posiciones importantes y precarias, como los Cajales, por mucho de que digan, pero hace un trabajo estupendo. Ahora está en la Universidad de Lisboa, en el Centro de Estudios Sociales, Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, y está trabajando el tema de racialización. Lo siento, pero estará todas las bios completas cuando subamos el material a la website. Pues os doy la palabra. Vale, pues bueno, me sumo a todos los agradecimientos que se han expresado anteriormente y aquí lo dejo para no ser redundante tampoco con los agradecimientos. Bien, esta es la presentación que traemos hoy sobre un paper que me da la sensación que está en un estado más provisional que el resto que se han presentado hoy, así que ya me disculpo de antemano porque lo que vamos a presentar son resultados bastante preliminares que en buena medida se vinculan a una línea de investigación que estamos desarrollando dentro de este proyecto que tiene que ver con el empleo irregular dentro de la gig economy y concretamente dentro del sector de food delivery. Entonces, bueno, esta es la estructura. Voy a comenzar muy sintéticamente exponiendo los principales resultados de la revisión de la literatura que hemos venido desarrollando. En segundo lugar, ya abordaré más concretamente los resultados de nuestra investigación dentro de este eje del empleo irregular, intentando subrayar en qué medida estos resultados previos nos están llevando a esta nueva línea de investigación que esperamos se concrete en un paper. Después, abordaré la pregunta de investigación, el marco conceptual y la metodología de este trabajo preliminar y después ya dejaré el paso a Miguel y a Juan para que expongan estos resultados preliminares. Bien, básicamente, y aquí tampoco me quiero extender mucho porque hoy ya se ha dicho, cuando comenzamos a abordar la literatura sobre plataformas, particularmente desde la óptica del trabajo, lo que veíamos era tres grandes líneas de investigación muy interrelacionadas. En primer lugar, toda la literatura que, superando quizá una primera etapa más tecno-optimista, pues comenzó a poner de relieve todos los efectos en la precarización.
en muchos casos vinculado pues, a escuelas teóricas como la Escuela de la Regulación, que ya habían avanzado que a partir de la crisis del Fordismo, neofordismo, este era un proceso de flexibilización que era casi un sinónimo de precarización. Pues desde esta óptica se entiende que la nueva flexibilidad que aportan las plataformas se traduce en más precariedad en muchas dimensiones, en la dimensión temporal, hoy lo hemos visto, pero también en la dimensión de derechos sociales. En segundo lugar, hay una literatura que se ha centrado en abordar cómo el gerencialismo aprovecha estas gestiones algorítmicas, sobre todo en la economía de plataformas, pero también hay mucha literatura en otros sectores tradicionales para incrementar el control sobre la fuerza de trabajo. Es decir, los algoritmos al final permiten incrementar el poder de dirección, la evaluación del desempeño del trabajo, pero también ejercer mayor poder disciplinario a partir de castigos y recompensas. Y lo curioso es que incluso esto lo permiten para ocupaciones con estatus laboral que tienen autonomía organizativa. Y aquí un poco también enlazamos con el tercer tema, que es el tema ya más centrado en cómo estas plataformas, precisamente porque con la gestión algorítmica pueden ejercer control sobre personas, ocupaciones que tienen autonomía organizativa, pues están permitiendo evadir la regulación, es decir, convertir en falsos autónomos actividades que antes gozaban o estaban cubiertas por el estatus de asalariado garante de mucha más protección y derechos en todos los Estados europeos. Sí, gracias, Miguel. Bien, centrándonos ya más concretamente en lo que hemos analizado dentro del eje del empleo irregular, en primer lugar, pues matizar algo que ya obviamente se sabe. Se ha dicho que el caso español es particularmente relevante a nivel europeo y a nivel internacional porque fue en Europa el primer país que regularizó la presunción de laboralidad. Es decir, fue la primera ley en todos los países de la Unión Europea que intentó poner freno al fenómeno del falso autónomo dentro de este sector de food delivery y estableció una presunción irrefutable sobre la laboralidad, ¿vale? De hecho, esta regulación ha servido de inspiración a la directiva europea, si bien con bastantes matices, sobre todo desde la primera a la segunda versión, a la versión final. Bien, esto de alguna medida fue un triunfo de los movimientos sociales y de los sindicatos. Por movimientos sociales me refiero a Riders por Derecho. Podemos hablar también si es una organización sindicato. Bueno, no me quiero perder en estas discusiones. Pero también de los sindicatos que una de sus principales campos de actuación se centró en la litigación. Se centró en denunciar frente a Inspección de Trabajo, frente a los tribunales, este uso, este abuso de la figura del trabajador autónomo de manera fraudulenta, ¿de acuerdo? A partir de aquí se llegó a un acuerdo de diálogo social también con la patronal y se regularizó esta ley. Bien, teniendo en cuenta este contexto, ¿cuál ha sido nuestro análisis? Pues básicamente un análisis crítico que pone de relieve algunas limitaciones. ¿Qué ha aportado esta ley para la acción sindical? Pues básicamente lo que vemos es que si bien los sindicatos han otorgado primacía a esta estrategia de asalarización, tampoco ha sido muy exitoso para ellos, porque, por ejemplo, no han conseguido aumentar la solidaridad, es decir, no han conseguido limitar la fragmentación de intereses que existían en el sector. Y esto se pone de relieve en el surgimiento de asociaciones de riders o el movimiento Soy un Autónomo, que rechaza esta regulación. Y es bastante curioso observar cómo en el país vecino, en Portugal, estamos viendo el mismo fenómeno. Se regulariza la presunción de laboralidad y tenemos el movimiento de estafetas, si no lo pronuncio mal, que también son repartidores que reivindican su derecho a ser autónomos. Por tanto, en términos de acción sindical también vemos límites a esta estrategia. Y en segundo lugar, ¿ha cumplido su objetivo de poner fin al empleo irregular? Pues bien, lo que vemos aquí, y también retomo un comentario que se ha hecho antes sobre si podemos hablar de un régimen laboral anterior y posterior a la ley Rider, pues lo que vemos es que, al menos en términos secuenciales, no existe un régimen pre- y post-ley Rider, porque incluso después de que se haya aprobado, el problema del empleo irregular persiste. ¿Por qué? Pues porque las plataformas han continuado con nuevas estrategias para evadir la regulación. Por ejemplo, en un paper que tenemos en la Revista Española de Sociología, en un artículo, perdón, el anglicismo, ponemos de relieve pues, que se dan tres estrategias. Por un lado, Globo ha recurrido al nuevo modelo de trabajador autónomo, que en teoría aspira a cumplir con la regulación a través de distintos mecanismos, como por ejemplo el free login, permitir a los riders que se conecten cuando quieran, o permitir que elijan supuestamente su salario,
con la opción de elegir el multiplicador o dándoles la opción de que tienen que ser ellos los que facturan. Después también tenemos otros fraudes, como por ejemplo la cesión ilegal de trabajadores, es decir, hay plataformas que siguen teniendo el poder de dirección, sin embargo, subcontratan la gestión a otras empresas que en el fondo no tienen ningún tipo de poder de dirección. Y en tercer lugar, vemos aquí el fenómeno probablemente más vinculado al trabajo no declarado, que es el alquiler de cuentas. Un fenómeno masivo, que todo el mundo lo sabe, se anuncian hasta en Facebook, que como muy bien ha explicado Laura, pues consiste en el hecho de que hay una persona que tiene una cuenta y subarrenda la cuenta, quedándose con un 30% de los beneficios, ¿vale? Bien, por tanto, una cuestión más. Y finalmente, ya también por citar un trabajo de Maribel en curso, lo que se ve, además, y lo que hemos comprobado, es que no se puede hablar de empleo irregular sin considerar el régimen migratorio y que, como muy bien apuntaba Maribel, pues estamos viendo que la cuestión migratoria es estructural. Por ejemplo, el fenómeno del subarrendamiento de cuentas no se puede comprender si no se presta atención al régimen migratorio, ¿vale? Y entonces esto, la siguiente, nos lleva ya a la pregunta de investigación que planteamos en este paper que está en proceso. ¿Cuál es la relación entre el modelo de plataformas, el empleo irregular y la cuestión migratoria? Y bien, para abordarlo, vamos a partir de un marco conceptual que me da bastante pudor explicarlo porque ha sido idea de Maribel, que es quien conoce realmente, junto con Sebastián, que les tengo aquí enfrente, la obra de Bután, que es este concepto de trabajo embridado que, si no me equivoco, si no después en la discusión quizás me pueden corregir, básicamente sostiene que el trabajo libre constituye más una excepción que la norma y que el trabajo libre siempre ha convivido con otras formas de trabajo que carecen de esta libertad y que están mucho más subordinadas. Y además da importancia pues, a la agencia, ¿verdad? Por tanto, además, combinando esto con literatura de corte más institucionalista que nos habla de regímenes migratorios y que viene a decir que la combinación de regulación laboral y regulación migratoria crea categorías específicas de trabajadores con menos derechos y con otras obligaciones, pues quizás es un marco teórico que nos puede favorecer un buen enlace para abordar esta cuestión. Por poner un ejemplo, antes se ha mencionado la cuestión de los trabajadores demandantes de asilo. Sería un ejemplo de trabajo embridado. ¿Por qué? Porque tú, cuando eres un demandante de asilo, puedes estar legalmente en España, pero hasta que no han transcurrido 6 meses desde tu solicitud de asilo, no puedes comenzar a trabajar. ¿Y qué ocurre si al 6.º mes quieres trabajar y todavía no te han concedido? Pues que obligatoriamente solo puedes estar con un contrato temporal. Por tanto, aquí vemos una categoría de trabajador que no tiene los mismos derechos, que no se puede hablar que sea un trabajador libre en este sentido que lo es cualquier asalariado nativo, ¿vale? Bien, sobre la base de este marco teórico, metodología muy breve. Recurrimos a entrevistas semiestructuradas, que ya hemos hecho, que nos aportaron mucha información, observación participante de un investigador, que es Miguel, vamos a personalizar, que está haciendo su tesis doctoral, y también itinerarios etnográficos, pues los ha hecho Maribel, etc. Así que, sin más, doy paso ya a que presentéis resultados preliminares. Bueno, espera, me cambio. Bueno, yo voy a ser breve porque hay muchas cosas también que ya se han mencionado en otras presentaciones y porque también el trabajo que estamos haciendo en este artículo se encuentra en un momento también muy preliminar. Lo que hemos hecho hasta ahora es revisar un poco la literatura, los estudios existentes en relación a la incidencia del trabajo migrante en la economía de plataformas y la cuestión del alquiler de cuentas. En primer lugar, hemos revisado un par de estudios empíricos, estadísticos sobre el trabajo en plataformas. La primera fuente es la encuesta Colimbi, un estudio reciente del Instituto Sindical Europeo sobre la cuestión, que tienen resultados bastante similares. En primer lugar, lo que vienen a decir es que, como ya sabemos, que el trabajo en plataformas es sobre todo una cuestión migrante, es decir, que los trabajadores migrantes tienen una mayor participación en la economía de plataformas y sobre todo en aquel tipo de plataformas que tienen unas condiciones de trabajo más precarias, digámoslo, sobre todo las plataformas de reparto
y las de movilidad, las de transporte, como Uber, etcétera. Y luego, en segundo lugar, también coinciden en destacar que estos trabajadores tienen una mayor dependencia económica de este tipo de plataformas, es decir, que carecen de menos alternativas en la economía, digamos, tradicional, ¿vale? Y esto también se traduce en que ellos tienen una mayor probabilidad de combinar trabajo en diferentes plataformas en relación a los trabajadores en plataformas nativos, ¿vale? Ya volviendo concretamente en España y en el sector de reparto, digamos, la evidencia estadística es muy escasa y sobre todo se concentra en un estudio de A-Digital, que en su momento era la asociación empresarial de las principales plataformas de reparto, y que mostraban en un estudio con una encuesta bastante amplia de 1.800 repartidores que el 60% de los trabajadores en plataformas de reparto eran de origen extranjero y fundamentalmente de países latinoamericanos. Otro dato importante que destacaban en este estudio es que el sueldo medio de los trabajadores en esas plataformas era un 40% superior al salario mínimo. Bueno, este dato creo que hay que contextualizarlo también en el momento en el que sale este estudio, que es cuando se plantean todos los debates alrededor de la ley Rider, y es que el trabajo en plataforma se suele presentar muchas veces como una forma de facilitar la inclusión en el mercado laboral de estas personas, de trabajadores migrantes, y con unas condiciones que a veces mejoran las existentes en otros sectores de la economía. Esto es un argumento que también defendieron en su momento las asociaciones pro modelos autónomos, ¿vale? Pero que creo que hay que tenerlo en cuenta. En ninguno de estos estudios, obviamente, se hace referencia a la cuestión de la situación administrativa de los trabajadores en plataformas, pero bueno, ya sabemos, ya se ha dicho aquí varias veces, que la extensión del empleo irregular, de trabajadores irregulares, y sobre todo a través del fenómeno del alquiler de cuentas, está muy extendido, y que representan casi más del 60-80% de los trabajadores extranjeros que trabajan en estas plataformas. Revisando los pocos estudios que han habido sobre esta cuestión, bueno, vienen a reproducir este doble carácter también del alquiler de cuentas también como una oportunidad y también como una trampa. ¿En qué sentido? Pues que el alquiler de cuentas, si bien nace como una forma de facilitar incluso que se hace entre propios familiares, como una forma de solidaridad dentro de la comunidad, también ha dado pie al desarrollo de unas formas, digamos, de emprendizaje un poco irregular, que es, bueno, de trabajadores que alquilan sus cuentas para lucrarse. Estas prácticas irregulares están muy extendidas, como anteriormente, por ejemplo, el hackeo o la compra de horas. Y también, para acabar y para dar paso a Miguel, también está muy relacionado este fenómeno de alquiler de cuentas con la sobreoferta de riders, que es una de las principales, o sea, con la sobreoferta de riders, que es una de las principales causas del empeoramiento de las condiciones de trabajo en el sector. Bueno, perdona. Bien, continuamos con nuestros primeros descubrimientos en este paper preliminar. Tenemos un estudio como antecedente de la UGT, que es la principal organización sindical española, del año 2020, en el que marcaba ya dos aspectos que, si bien son de mucha actualidad, como es el alquiler de cuenta, ya en un periodo, ya hace ya unos cuantos años, dentro del contexto temporal en el que nos movemos, que son muy pocos años, pues destacaba como era el alquiler de cuentas unido a la suplantación de la personalidad. Y luego también el tema de la externalización en flotas. El alquiler de cuentas, pues, no sé si os acordáis, en 2019, en mayo, murió un nepalí en Barcelona, atropellado por un camión de la basura del ayuntamiento. Pues ya en un momento tan previo, ¿no?, de ya hace unos años, surgió ese tema, es decir, ese fenómeno ya se estaba produciendo y ya lo comentaba en este informe UGT. Lo que pasa que en los
los descubrimientos que estamos haciendo ahora en nuestro trabajo de campo, ese tema se ha exacerbado en la actualidad. Y luego existe otra práctica en ese informe de UGT que ya pensamos que ya no se está realizando, y era la externalización en flotas, es decir, las empresas llegaban a acuerdos con determinados grupos de autónomos para que estos a su vez tuviesen permiso para generar una flota, pero la empresa se desvinculaba de la legalidad o no de las personas que estaban fichadas por esa flota, ¿de acuerdo? Esta práctica de las flotas parece ser que ya, al contrario que el tema de las alquileres estos ilegales o irregulares de cuentas que está de actualidad, este otro tema parece que ya no existe, ¿no? Luego tendríamos otro descubrimiento que sería la informalización general de todo el contexto del trabajo y la intensificación que viene ayudada por esta informalización, ¿no? ¿A qué se debe? Pues la competición por el trabajo. En el momento en que salió este informe, pues era sobre todo el tema de la reputación, de los ratios, ¿no? De la puntuación que tenía cada cuenta para poder optar a más horas libres para poder trabajar, más horas ocupadas, perdón, para poder trabajar, y a su vez se intuía, por esta un poco dudas y sospechas que hay ante el funcionamiento del algoritmo, que no se sabe muy bien cómo funciona, se habla de la caja negra del algoritmo, pues estas horas que se te abrían, entendías que te premiaban con más trabajo, con lo cual el trabajo llevaba a tener más trabajo, ¿no? Esto también de la intensificación y la informalización implica abusos por parte de estas personas que alquilan sus cuentas, ¿no? De la misma manera que la aplicación te podía, a una persona titular de la cuenta, desconectar, y no hay una oficina de atención al rider así establecida que te dé explicaciones, te desconectaban y te desconectan, ¿vale? Sin explicaciones. Un mail que a lo mejor no se puede contestar. Pues eso se reproduce también en la relación dueño de la cuenta con alquiler irregular, ¿no? Con lo cual, el dueño de la cuenta puede cambiar la contraseña y te desconecta a la persona, al rider que está alquilando. O puede negarse a pagarle lo que habían, ese 70%, ¿no? que podían haber llegado a un acuerdo. Y luego también en esta incentificación del trabajo estarían pues, los riesgos de accidente, ¿no? Sobre todo pues, aquellas personas que tienen que hacer muchos pedidos, o que incluso existe el fenómeno del multi-apping, ¿no? Que trabajan con 2 o 3 aplicaciones a la vez. Y luego también hemos encontrado una cosa que Baril comenta, que es muy curiosa y se sale un poco de esta, que es más abstracto, más teórico, es cómo, de la misma manera que en el capitalismo todo tiende a ser un activo para ser rentable, alquileres, de todo, ¿no? Alquiler de un piso, fondos de inversión, depósitos, se está dando el fenómeno de que los derechos de ciudadanía adquiridos o los derechos laborales adquiridos frente a otros que no los tienen, los ciudadanos en situación irregular, son una especie de activo del cual se saca una rentabilidad. De la misma manera que yo tengo un permiso que me he nacionalizado o he conseguido la regularización, he conseguido tener un permiso de trabajo, a su vez subalquilo esta cuenta y este permiso, que es un intangible, me da una rentabilidad que sería pues, ese 30% de lo que está haciendo el rider que está subalquilado, ¿no? Entonces esto es bastante curioso y bueno, sería una forma un poco de financiarización ya de los derechos. Luego estaríamos también sería la segmentación, ¿no? Que en sociología del trabajo se habla bastante, la segmentación que se incrementa por las distintas tipologías de situación legal en la que se encuentran las personas, las que son nacionalizados, dependiendo de su estatus de migrante. Esto que hemos comentado, que ha comentado Juan, que sí que el último mes a lo mejor sí tienes derecho a trabajar, pero temporal, es decir, existe una serie de vericuetos ahí que muchos trabajadores o muchas personas tendrían que ser abogados para saber realmente en qué posición me encuentro y qué posibilidades tengo, ¿no? Entonces existe una multiplicidad de situaciones, que si tienen la tarjeta roja, que si no la tienen, eso son cuestiones de la legislación española de inmigración y de refugio, ¿no? Y de asilo. ¿Esto qué hace?
esta diferenciación interna, pues que dificulta muchísimo las capacidades para la acción colectiva, ¿no? de los sindicatos que ha comentado. Incluso existe este otro movimiento que aboga por seguir siendo autónomo o falso autónomo, que esta es la lucha. En los sindicatos, si bien han tenido mucho impacto en lo que es la negociación de la ley Rider, a la hora de la verdad este impacto pues no se está teniendo tanto como en otros sectores, ¿no? Y existe, pues como comentaba, esta oposición al cambio, como estaba comentando también en Portugal, ¿no? Y luego el empleo irregular propone o propicia ventajas competitivas a las plataformas, ¿no? La introducción de mecanismos de control, como el reconocimiento facial, que ya han comentado aquí los compañeros, y Maribel en sus investigaciones también ha visto, cómo es un poco un brindis al sol, una cosa para vender a los medios de comunicación de que hay reconocimiento facial y control por parte de las plataformas, en este caso Globo, pero a la hora de la verdad y en las entrevistas no se explican sistemas para saltarse. Ojo, no son sistemas ideados por los riders, no para poner, se veía, ¿no? Haces una foto, mantenerla para pasarla, no. Son propios sistemas en el que la aplicación, pues tú llamas y dices, un minuto. Ha habido un problema, realmente es que ha cogido un hermano mío, se ha equivocado, y la propia plataforma Globo no duda y te reactiva esa cuenta supuestamente controlada, ¿no? Luego, bueno, pues encargos legales, ¿no? Como las contrataciones de cuentas a terceros, ¿no? Y luego la labor de inspección de trabajo, que sí, que es muy llamativa en medios de comunicación, se han metido millones de euros de multas, pero se ha quedado un poco ahí, ¿no? Nos preguntamos qué más puede hacer la inspección de trabajo. Y lo último, sí que se comenta que ahora Globo está intentando ofrecer la posibilidad de que los propios riders subcontraten, ¿no? las cuentas legalmente, ¿de acuerdo? Entonces esto se ve como una estrategia para intentar aparecer como que no haya índices de laboralidad, sino que sí que sigue la filosofía del autónomo, que a su vez puede subcontratar. Recuerdo en mi trabajo de campo cuando empecé y ya acabo, que se me decía, yo como autónomo tengo derecho a contratar a otro autónomo a través de un acuerdo o a contratarlo a otra persona como trabajador mío. Es el régimen autónomo español, que es muy potente para si te va bien, ¿no? como autónomo. Pero Globo me prohibía explícitamente hacer esto. Es decir, tenía derecho, pero yo legalmente lo podía hacer, pero Globo en ese acuerdo conmigo, como autónomo, me lo prohibía. Ahora, sin embargo, Globo lo permite, supongo porque el contexto es totalmente distinto. Y esas son un poco las cosas que vamos descubriendo en este apasionante mundo del capitalismo de plataforma. Perdonad, una cosa que es que se me olvidó decirlo, que es que Amaya, que está aquí, ha trabajado también con nosotros en el eje del empleo irregular y quería decirlo, perdón Amaya, que no... Thank you so much for the invitation, first of all, and for giving me the chance to dialogue with this very interesting project and with the work that is coming out of it, that also intersects with my own interests, and in particular this notion of bridal labor is something that I've been thinking through with other colleagues recently, and of course not so recently, because this is kind of the founding text in a sense of a scholarly tradition, of the scholarly tradition of the autonomy of migration that was the kind of breeding ground for our first encounter with Maribel and Sebastián. So it's kind of nice to bring the conversation further, I think also because what a lot of this approach to migration left out is precisely the question of labor. And so I think that
it's very important to bring this dimension back into the center of the debate. And so thank you for that, and thank you for allowing me to read your draft paper, which I thought was very interesting and very helpful. I think, I mean, I apologize, my brain fog is particularly thick today because of the odyssey of my travels. So if I'm not very clear, then I can share more thoughts later on. But I think my comments can be broadly sort of gathered into two main sort of questions or topics. One concerns this idea of kind of flexibility as being sort of an ambivalent dimension for workers, because so on this is a very old debate in a sense, or I mean this was already kind of brought up in relation to the feminist debate, but I'm thinking more of the whole autonomist kind of approach in which kind of the refusal of work by kind of the supposedly most radical or kind of the vanguard sort of workers in the 1970s was considered the kind of prime motor for a radical mutation of capitalist production in a sense. And so on the one hand, organized labor led to externalization of production outside kind of core capitalist countries, and on the other hand, the demand for flexibility that came from workers that were not organized in traditional kind of unions became the sort of driver for the flexibilization of labor in the from the 1970s onwards, right? So then we see kind of this is an unresolved question even today, no? In a sense, my question that I also struggled with in my own work is then, I mean, because in the paper I think you highlight this ambivalence, and you also brought it up now, and then so the question for me is like, where is autonomy here? Like, you know, where exactly? I mean, what is this? Where do you see this radical drive today? If flexibility is kind of what capital itself is using against workers and their organization and their recomposition, then where do we see? I mean, and I wouldn't call it agency. I think agency is a very I mean, agency kind of belongs to kind of a more liberal tradition of thinking about kind of change and continuity, right? And subjectivity itself. I think that we're talking about something that is not individual in the first place, but is kind of, you know, more structural and collective. And so, I mean, can we today identify sort of autonomist or autonomous sort of drivers that capital is struggling against, and then what would they be? Because I think even turnover today is something that certain kind of like advanced capitalism sort of promotes in some cases, and I'm thinking, for example, of Amazon, right? Like, you know, I think the philosophy of these companies is precisely not to have workers stay for more than like 90 days, which kind of defeats the whole idea of Moulier-Boutin of, you know, kind of the mobility of labor being what capital kind of comes up against and then tries to rectify by means of kind of legal sort of latches that fix it in place. And this brings me now, and one last point about this kind of this question of autonomy is the debate now about the Great Resignation. I mean, the fact that
in certain countries, especially, but I think it's quite generalized. I mean, I've been reading about China, India, the United States for sure, but even Europe, you have this kind of renewed tendency of workers to quit. And whether kind of, again, maybe this is where autonomy is manifesting itself today, despite Amazon's, I mean, the point is, even companies that don't prize stability then they are struggling to source labor, full stop. I mean, they're not finding workers anymore, especially in economies where you have full employment or near full employment. And so, and this is something I've been thinking about in relation to farm labor, migrant farm labor in Italy, that I might talk about tomorrow, if I have a chance. Then the second question, I think, concerns then the relationship between legality and illegality, because, again, on the one hand, I think the autonomist school, or like at least Moulier Boutang's work, is very much concerned with the letter of the law, in a sense, or with kind of, what policies and politics actually do, or claim they do. But then if you think, for example, of the work of Nicolas de Genova that you also quote, there is this kind of, and this is more, I guess, a Foucauldian perspective on the law, there is this tendency to, I mean, there is the potential for capital in this case to exploit illegality to its own advantage. So that's kind of, I mean, also I think if we're thinking about instruments to kind of tie labor and discipline labor, we cannot think only about the law. We have to think kind of much more broadly about, well, racism, for example, which is not just illegal. I mean, it was kind of institutionalized at some point and in certain contexts, but the legacy of that institutionalization today is cultural more than legal. I mean, as much as legal, perhaps, right? So you have, yes, immigration laws that kind of make workers precarious, but you also have unwritten rules that kind of don't permit racialized or feminized bodies to kind of occupy certain positions and mix with other bodies in certain ways, for example. And yeah, this was legal once upon a time in some places, but today I mean, it might not be legalized, but it's still happening. So I'm thinking kind of through perhaps the limitations of Moulier Boutang's perspective, which, I mean, is of course very inspiring at the same time, no? But as an anthropologist, maybe there are other kind of dimensions that I find as important as the law to think about kind of forms of bridling. And also, I think that it's important for us to think about the law as instrumental and kind of related to sort of power dynamics and the ways in kind of relations of force, and kind of how arbitrarily the law can be applied or not, and who can kind of enforce which kind of applications of the law. I mean, if you have a strong kind of compact class of workers, then like the law will swing one way, and if not, it will swing the other way, or it will be disregarded if it's considered kind of unfavorable to capital, right? I don't know if this makes sense, but then I think, so for example, the work of Nicolas de Genova has kind of added an important dimension to think about kind of the real work that illegalization does
to the for the labor market, in the sense of creating kind of vulnerable workers. But I also think that there is more scope to think about he talks about deportability, and I'm not sure that in actual fact, that's perhaps not the most pressing concern for many undocumented migrants, certainly in Europe today. I mean, so I think the threat of irregularization and in some cases of detention, whether it's imprisonment because people are forced to kind of illegal practices by the lack of papers, and so they face the prison first and then perhaps the detention center after, so administrative penal and then administrative carceral regimes. But I think deportation, at least like in the European context, is like a very kind of distant horizon for many people, and what really kind of matters for, I mean, at least in my experience, is more just the threat of losing papers, because that kind of then pushes you into a limbo that is already, I mean, a nightmare. It's not kind of the threat of deportation so much that really concerns people. Just one last little comment. I think I'll stop here. When you're talking, I think you mentioned towards the end of your part of the presentation the idea of subcontracting as an instrument to create surplus, like a reserve army of labor in a sense, or and then there is one piece that Sandro Mezzadra wrote for this special issue we curated. Unfortunately, it's in Italian, but we have artificial intelligence, and because again, like in relation, I mean, I don't want to kind of stick to the book too much, but I think in Moulier Boutin's work, there is this refutation of the idea of the reserve army of labor. Like he says, if you're looking at bridling, then kind of the notion of the reserve army of labor doesn't work anymore. But then Mezzadra argues that precisely if you're looking at platform labor, then like there might be, it might be interesting to kind of redeem this concept in a sense of like, he employs the notion of potential labor to precisely kind of account for all the possibilities of people like for logging into the platform as something that of course kind of creates competition and a drive to the bottom, a race to the bottom for salaries and workers more generally. I think I can stop here. Thank you. Okay, muchas gracias, y vamos a terminar con la presentación del libro Riders on the Storm. Ha venido la autora desde Barcelona y me da mucha rabia porque en principio iban a tener una hora entera, pero eran muchos contenidos. Quizás ya, tenemos 3 días enteros, ¿cómo no nos puede dar tiempo? A ver, entonces, poneros manos a la obra y va a ser otra dinámica. Amaya, que ha sido parte del proyecto y acaba de defender su tesis doctoral y va a presentar a Nuria. Entonces, o ese o este. A ver, ahora. Sí, hola, vale. Pues presento desde aquí, a ver. Bueno, mientras Nuria pone la web de la laboratoria, pues ya buenas tardes. Cerramos la primera mañana de estas jornadas con la presentación del libro, ¿qué es este libro? Riders on the Storm, trabajadores de plataformas de delivery en lucha.
y estamos hoy aquí con su autora Nuria Soto Aliaga, y me parece una forma inmejorable en realidad de cerrar la mañana con la presentación de este libro y con Nuria, porque bueno, es una muestra, esto es una producción de conocimiento colectivo desde un lugar otro distinto al de la academia, que está fuera, como es el espacio de la laboratoria. Hemos puesto aquí la web. Para quien no lo conozca, brevemente, si me dejo algo, luego Nuria dices lo que te parezca. Es un espacio de investigación feminista que trata de apoyar las investigaciones desde los territorios y desde las personas y los grupos implicados de manera directa en los conflictos y en estas luchas. Es por esto que en este sentido tenemos a Nuria Soto, que es la autora, una de las fundadoras y portavozas de Riders por Derechos y de la cooperativa de ciclomensajería Mensacas, que está ubicada en Barcelona. Este cuaderno está dedicado al trabajo de reparto en plataformas, pero la laboratoria ha trabajado también, todos los cuadernos están disponibles online, se pueden descargar en PDF, y ha hecho trabajo, por ejemplo, con el grupo de mujeres de la plataforma de afectadas por la hipoteca de Vallecas, también con las jornaleras en lucha en la recogida de la fresa en Huelva, con el análisis del régimen agrícola de trabajo. Entonces, bueno, tienen investigaciones francamente muy interesantes. Y en este sentido, para mí, ver que se puede construir conocimiento desde estos espacios me pone muy contenta, la verdad. Y bueno, voy a dar paso a Nuria que nos cuente, y luego yo intentaré brevemente concluir un poco lo que ella nos diga, retomar con los ejes que se han estado trabajando en el proyecto estos años. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, gracias por la invitación, primero de todo, por estar aquí, y Amaya por presentarme. Voy a intentar ir rápido, pero tampoco ponerlo difícil a las traductoras, que a veces me acelero un poquito, pero bueno, si no me avisáis del tiempo y ahí voy resumiendo un poquito. Bueno, Amaya ha contado un poquito la laboratoria. Para mí es un proyecto súper bonito porque de alguna forma lo que ayuda es a crear espacios donde podamos reflexionar las luchas desde nuestra perspectiva como mujeres. Y eso a veces es importante porque a veces no tienes tiempo de reflexionar, ¿no? Y vas naturalizando ciertas cosas y vas pasando el tiempo, ¿no? Y creo que crear estos espacios pues, es algo súper bonito, que yo estaré pues, infinitamente agradecida, y también por el acompañamiento que me han dado desde ahí, especialmente Débora y Lota. Bueno, así resumiendo un poquito, yo empecé a trabajar en Deliveroo en 2016. Estas plataformas más o menos llegan a Barcelona en el 2015, Globo de la mano de Barcelona Activa. Y bueno, yo en el 2016, así a modo de resumen, empecé a trabajar en Deliveroo y estaba estudiando. Debía unas cuantas cuotas de la universidad y tenía 2 trabajos y necesitaba un tercero que me llenara algunos huecos y también de fines de semana, ¿no? Así que, bueno, para entonces pues había este discurso, una corriente discursiva más inicial de si eres estudiante y quieres un hobby y además te gusta la bicicleta, pues este trabajo está hecho para ti. Yo resulta que era estudiante y me gustaba la bicicleta, ¿no? Y necesitaba pues esta flexibilidad un poco que vendían. Así que entró a trabajar en el 2016. Así un poco cronológicamente a resumen, en el 2017 explota por primera vez el conflicto. Hay un proceso de sindicalización y es cuando nace Riders por Derechos, que yo lo definiría como una plataforma sindical vinculada a distintos sindicatos alternativos y de base del Estado. Y luego hay hay toda una parte de demandas. Aquí se individualiza un poco más el proceso a través de demandas individuales, pero también colectivas a través de inspección de trabajo y seguridad social. Y luego hay todo un proceso de reapropiación de este movimiento a través de toda la politización de este movimiento, que dará también lugar a procesos legislativos como la Ley Rider o la recién aprobada Directiva Europea de Plataformas, ¿no? Y hay también un proceso de expansión que yo contaré,
a partir de un punto de inflexión en el 2017, y es una de las cosas que intento contar en el libro, ¿no? Esta fase inicial que creo que condicionó mucho esta fase posterior y que creo que igual pues, identificar las características de un modelo inicial ayuda también a entender las características de un modelo más posterior, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas de las plataformas. Yo también trabajé en Stuart cuando empezaron a castigarme sin horas en Deliveroo, entonces entré también en otra plataforma, pero vemos las que habían. Take It Easy, que fue de las primeras y cerró muy rápido, etcétera, ¿no? Y Deliveroo ya se fue en el 2021 y Stuart ahora está con un ERE. Así que esta batalla por el monopolio están ahí Uber y Glovo peleándola. Bueno, por cierto, las ilustraciones también que son maravillosas de Emma. Bueno, trabajar de rider, ¿no? Bueno, yo en el 2016 entro a trabajar y hay un contexto inicial con unas características que coinciden con el modelo actual, pero algunas que no. El falso autónomo, como lo conocemos, que básicamente al final es pues, no disfrutar ni de las ventajas de una figura ni de la otra, pero sí de las desventajas de ambas, ¿no? Que significa pues bueno, ser falso autónomo, pero también no disfrutar de ciertos derechos o de una formación en prevención de riesgos laborales o de un plan de igualdad, un protocolo antiacoso y una serie de cosas de las que se te van despojando, ¿no? Luego iré a los centroides, pero muchas horas de baja demanda y un mínimo por hora garantizado. Para mí esto es súper importante y lo habéis dicho también en comparación al modelo de Just Eat o de Uber, por ejemplo, de Glovo u otras plataformas, ¿no? Nosotros cruzábamos los dedos para que nos saliera un pedido, ¿no? El ting era como el que tiene ahora el Telegram y cuando juntábamos los móviles y sonaba este ting, todos queríamos acabar aquel partido de fútbol improvisado o aquella conversación para que no fuera el nuestro el que había sonado, ¿no? Es decir, te pagaban independientemente de lo que hicieras 2 pedidos por hora. Los canales de comunicación eran creados por la empresa y eran externos a la aplicación. Sirvieron muchísimo como pruebas en los juicios, ¿no? Los crearon las propias empresas, también así se evitaban soporte porque entre nosotros nos dábamos este soporte y ahí también nos permitía de alguna forma luego hacer nuestros propios canales, ya que ahí estábamos todos, ¿no? La primera corriente discursiva, como os he dicho, esto de ser tu propio jefe estaba, pero no era el eje central, era mucho más este extra como estudiante y hobby que le gusta la bicicleta, el límite de horas a las cuales podías aplicar, este sistema de reputación, el algoritmo al principio no era visible, tú lo deducías, luego sí que empezó a ser visible, ¿no? El algoritmo que siempre digo que antes de entender qué es, lo sufrimos, ¿no? Esta ansiedad porque el semáforo no se pone en verde, la vuelta que tienes que dar porque hay las obras, el día que hay una tormenta y no puedes marcar entregado el pedido y el día antes ya te han dicho que tus tiempos eran bajos, etcétera, ¿no? Y luego pues el riesgo pues, de tener un accidente, pero también este riesgo a no llegar a fin de mes o al día siguiente quedarte sin trabajo, ¿no? Porque este trabajo al final son trabajos precarios, pero no solo es una precariedad que no puedes administrar, ¿no? Que creo que es la peor parte a veces. La parte también muy importante, que ya no está ahora, ¿no? Pero de los centroides podemos ver aquí la imagen, ¿no? La ciudad dividida en distintas zonas. Tú cuando acababas un pedido no te podías loguear, de hecho, empezar tu jornada o tu misión, como lo llamaba la empresa, si no estabas en la zona que te delimitaba la propia empresa, ¿no? Y estos centros de zona llamados centroides eran plazas, ¿no? Yo estaba en Ciutat Vella, ahí en el Museo Marítimo, y lo que hacían estos centros al final, aquí hay fotos del centro de Ciutat Vella, luego el de Plaza Letamendi, que era el de la Champla, como eran al final unos lugares donde al final te garantizaban un mínimo por hora, había baja demanda porque acababan de llegar estas empresas, te podías pasar mucho rato sin un pedido en estas plazas con tus compañeros y al final el de tu lado terminaba siendo una persona con la que construías ciertos vínculos, ¿no? Vínculos que al final a través de las redes sociales no puedes construir de la misma forma, sí te puedes coordinar y organizar, pero no puedes tener esta fuerza que te da el hecho de saber que a tu lado está un compañero y que igual pues eso te da la fuerza suficiente como para jugarte tu trabajo, ¿no? Entonces, todo este contexto inicial se rompe en 2017 con la imposición, y esto ocurre de hecho igual en Londres y en Bolonia, en el Reino Unido y en Italia,
con la imposición de un nuevo sistema de remuneración, como pasaba, pues, o ha pasado más veces, ¿no?, con cualquier trabajo a destajo, los cambios que produce un nuevo sistema de remuneración. Bueno, este nuevo sistema de remuneración lo que hace es que seas tú quien empieza a asumir la fluctuación del mercado y se desdibuja qué es jornada laboral o no. El tiempo, lo que decíais, ¿no?, el tiempo de espera deja de considerarse trabajo y te pagan por pedido. Es aquí cuando empezamos a buscar un sindicato. Esta tampoco es una tarea fácil, ¿no?, buscar un sindicato. El falso autónomo es de toda la vida, pero eso de una plataforma, un modelo no tan visto, etcétera, ¿no? Y terminamos pues, picando algunas puertas, siempre de sindicatos alternativos, y terminamos entrando en la Intersindical Alternativa de Cataluña. Esto es también un paso muy importante. Yo, de hecho, cuando entré en estas plataformas, para mí darme de alta de autónoma era un trámite, no entendía muy bien, ¿no? Y al final lo que hace también entrar en un sindicato es que seas más consciente de aquellos derechos que están siendo transgredidos y, por tanto, legitimas cierto sentimiento de indignación o lo construyes también, ¿no? A partir de aquí, primeras manifestaciones y huelgas. De hecho, el título del libro es Riders on the Storm, porque en una de las manifestaciones hacia las oficinas un compañero, el Cristian, cogió el micro y empezó a cantar esta canción, y fue un momento bastante bonito, ¿no? En estas manifestaciones acudimos más de la mitad de la plantilla. Y algo que también me he dejado del punto anterior, ¿no?, pero el perfil del trabajador, algo importantísimo también de este primer contexto. El perfil del trabajador es mayoritariamente joven, no es mayoritariamente migrante, hay una minoría migrante, y dentro de esta minoría migrante mucha gente con un nivel alto de estudios, ¿no? Esto también es bastante importante, por lo que contaré luego, pero bueno, hay estas primeras manifestaciones y huelgas, y luego todo esto da un proceso de mediatización. Obviamente, pues las personas que hemos sido más visibles y tal, además también se sabe quién va a las manifestaciones porque te tienen geolocalizado, somos despedidas o desconectadas, como diría la empresa, y luego todo un proceso de judicialización, ¿no? ¿Qué hace la empresa? No solo introduce un nuevo sistema de remuneración, sino que elimina los centros de zona. Hay un cambio de corriente discursiva, el perfil del trabajador cambia, mucho más precarizado y migrante, y hay un crecimiento exponencial al no haber gastos de contratación tampoco. Y hay cambios también en la aplicación, ¿no? Y para mí esto también es importante con todas estas características que os contaba. Pues al inicio aplicábamos a las horas mediante una aplicación, turnos donde podías ver con qué compañeros trabajabas. Esto es una captura de pantalla de Mensacas, porque ahora estamos utilizando este sistema, pero aquí podías ver en Deliveroo pues, a qué turnos querías aplicar. Luego era la empresa que aceptaba qué horas te daba, obviamente. Pero cuando algún trabajador era penalizado, lo que hacíamos es que nos coordinábamos todos para ir soltando alguna hora nuestra y así que todo el mundo tuviera un mínimo de trabajo, ¿no? A partir de este punto de inflexión se internalizan también los modos de aplicar al trabajo, ¿no? Y aquí vemos cómo surgen también expresiones de cazar horas, ¿no? Así empieza un nuevo sistema donde tú tienes que ir dando vueltas por la ciudad viendo que te caigan pedidos, y el de tu lado ya no es tu compañero conocido, es un desconocido con el cual compites por el trabajo. Y el algoritmo se adapta también a estos métodos, ¿no? 2017, la directora general de Deliveroo ya empieza a decir que se necesita una figura intermedia sindical, ¿no? Que algo innovador que se adapte a estos nuevos tiempos. Esto en 2017, ¿no? Algo así como una asociación de repartidores autónomos que negociara con la empresa. Casualmente, justo cuando hay los juicios para la seguridad social, os empieza a hablar de una legislación, igual que ha pasado en Colombia, en Perú, en México. Cuando se empieza a hablar de cualquier legislación o hay temas judiciales, empiezan a haber asociaciones o el sindicalismo amarillo de toda la vida, y ahí está el nacimiento de asociaciones de repartidores autónomos liderados por figuras que tienen mandos intermedios dentro de las empresas. Y aquí vemos, por ejemplo, uno de ellos, el Gustavo Gaviria, en un documental con Santiago Bascal, La España silenciada, navegantes del asfalto, ¿no? Y este vínculo que tienen todas pues, con los partidos de derecha o extrema derecha como Vox, ya que los discursos de alguna forma pues coinciden también, ¿no? Y aquí es cuando aparece la división de la voz de los trabajadores, ¿no?
Si pasábamos del stop falsos autónomos, empieza el hashtag si soy autónomo, ¿no? Pero eso realmente tiene también unas cuestiones prácticas, porque al final termina siendo que es mejor entrar en una asociación donde te pueden garantizar más pedidos y donde tienes cierta seguridad, o incluso puedes negociar con algún líder de estas asociaciones para que tu cuenta se reactive. Mientras tanto, los procesos judiciales, y aquí es un factor importante, se dilatan muchísimo, ¿no? Y eso hace que tú, para que se te reconozca una sección sindical, tengas que pasar un proceso judicial de 3 años. ¿Qué sale más a cuenta, ir a un sindicato o ir a una asociación? Y también hay un tema que subyace a estos discursos de ser tu propio jefe, que es el de toda la vida, el del miedo, ¿no? Mientras tanto, a Digital, la patronal salta titulares como: si sale la ley Rider, el 75% de los trabajadores perdería el trabajo, ¿no? Así que, de alguna forma, no sabes muy bien siempre qué discurso lidera, si soy mi propio jefe o este discurso, como decía Naruto, uno de los presidentes de una de las asociaciones, este concepto de libertad en lo económico: queremos la libertad de trabajar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? En todo eso se produce una monopolización del mensaje en los grupos todo el rato. Los culpables de todo ya es el Estado y los sindicatos, y para nada las empresas, y es imposible contrarrestar este mensaje. Está 24 horas en grupos de miles de riders, ¿no? Y en todo eso también hay otra parte, ¿no? Y que es también no solo ser mujer repartidora, sino militar, ¿no? O estar en una de estas luchas siendo mujer. Pues termina siendo que también se convierte en un proceso duro. Por ejemplo, durante todo esto, en los grupos de las asociaciones amarillas, estos líderes, pues lo que hacían, por ejemplo, era meterme continuamente en grupos de WhatsApp donde compartían información personal y donde hacían stickers míos o me decían, bueno, cosas varias como os podréis imaginar, llamadas anónimas durante todo el día, fotos mías por la calle durante todo el día, o conversaciones por Telegram de números anónimos día tras día también durante todo este proceso. Entonces, retos del nuevo sindicalismo en todo esto, yo creo que es muy importante también ver las diferencias y características que he dicho. Creo que también el tema de las dilaciones judiciales convierte al final el hecho de militar o de poder organizarse en un privilegio, ¿no? De aquel que tiene la capacidad de esperar, ¿no? También hablábamos de la temporalidad. ¿Quién tiene la capacidad de esperar 3 años, ¿no? O quién tiene, porque a veces aquí en España hay todo un proceso judicial, también porque nos coordinamos distintos sindicatos en hacer la misma denuncia en distintas comunidades, y vemos que luego hay 50 sentencias, una de ellas del Tribunal Supremo y una ley Rider que no cumple absolutamente nadie, solo Justice con un convenio justito, pero vemos pues bueno, que al final la capacidad de esperar y cómo te penetra el miedo depende mucho también del perfil del trabajador, ¿no? Y también vemos como muchas veces es muy difícil emprender un camino judicial. Lo que está pasando en muchos países es que no hay precedentes judiciales. También porque, por ejemplo, muchas de las personas que tenemos un juicio a nuestras espaldas, mi sección sindical tardó 3 años en ser considerada, nos han ofrecido entre 5.000 y 7.000 euros a los que hemos renunciado para poder ir al juicio, ¿no? Y esto también viene condicionado, este precedente judicial, por el perfil del trabajador. Así que, bueno, ya lo habéis ido comentando, pero toda esta parte también del espacio privado, sumado al espacio público también, ¿qué significa para nosotras el espacio público? En el libro hablo también de Cruzcaya, ¿no? Que también hizo un estudio sobre las trabajadoras en Ecuador, y algo que decía también es que algo común, ¿no? ¿Qué significa para nosotras, por ejemplo, no tener un centro de trabajo, ¿no? O estar muchas horas en la calle? Bueno, hay enfermedades como, por ejemplo, también la cistitis, ¿no? ¿Cómo nos atraviesa a nosotros este espacio? ¿Cómo nos atraviesa a nosotras el espacio público? ¿O cómo actúa sobre nosotras el algoritmo cuando llevamos una jornada sumada a otra jornada no reconocida de 1000 horas y somos más lentas? O si tenemos la regla, o etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo nos castiga a nosotras el algoritmo? Bueno, hay una parte también durante el libro, y voy acabando, perdonad que sé que voy tarde, hay una parte que a mí me gusta de un taller que hicimos en el libro con trabajadoras sexuales y trabajadoras de territorio doméstico, que era definir qué es la uberización, más allá que ya haya una definición más académica, ¿no? Entonces yo conté mi experiencia, y distintas pues trabajadoras a partir de mi experiencia iban diciendo qué era para ellas la uberización, ¿no? Y decían, bueno, pues trabajar con
con un programa informático, o Ninfa, trabajadora sexual hablaba de foro coches, cómo por ahí pues de alguna forma te establecen un ranking, la cantidad de habitaciones que tienes que hacer en tanto tiempo, como decía María José de las Kellys, etcétera, ¿no? Y creo que al final, pues bueno, todas tenemos una definición de qué es la uberización según la manera en que ésta nos atraviesa, y creo que la laboratoria genera estos espacios, ¿no?, para poder definir bien cómo nos atraviesa a nosotras pues estos modelos laborales. Y de aquí, y ya lo voy a concretar muchísimo, el tema de montar una cooperativa. Bueno, en 2018 decidimos embarcarnos en esta idea, que no sé si fue buena o mala, pero de montar una cooperativa en un sector tradicionalmente bastante precario y en medio de un modelo económico súper salvaje. Y entonces decidimos, pues bueno, entre los compañeros despedidos de Deliveroo y fundadores de Riders por Derechos, montar una cooperativa, ¿no? El primer reto es siempre, cuando vienes aquí y aterrizas en la economía social y solidaria, esta deuda de idealizar a proyectos y tapar las dificultades, ¿no?, y las contradicciones mismas de estos. Obviamente, pues, nuestra Constitución misma es una contradicción, ¿no? Y bueno, siempre hay un reto, que es dónde pones el foco, en qué haces o cómo lo haces, ¿no? Si te unes a un proceso 100% puro o intentas volver parte de este proceso un poco puro, entre comillas. Así que bueno, es un proyecto con muchísimas dificultades, pero algo que a mí me parece, así resumiendo, importante es la plataforma. Si somos una alternativa al capitalismo de plataforma, necesitamos una plataforma, ¿no? ¿Y cómo hacemos este proceso cuando es tan central el tema del algoritmo, ¿no?, en cuanto a la organización del trabajo? Que ahora estamos pues regulando los algoritmos en cuanto a la organización del trabajo, pero el debate de pensar en quitar los algoritmos de ciertos ámbitos parece que está ya un poco perdido, ¿no? Pero a través también del cooperativismo pues podemos hablar de este aspecto. Entonces, cuando pensamos en una plataforma para la gestión del trabajo, ¿cómo la pensamos? Bueno, en Mensacas empezamos a desarrollar una de código abierto, que fue una ruina absoluta, y en París, de las manifestaciones, empezaron a hacer lo mismo, y decidimos unirnos a esto y empezar a remar juntas también por el tema económico, que al final haces un dashboard que no sabes muy bien qué es y son casi 50.000 euros, ¿no? Es como... Entonces, pues bueno, empezamos a unirnos a CoopCycle, que sería algo más que una herramienta tecnológica. Es una federación de cooperativas que tiene una herramienta tecnológica, ¿no? Esto sería, por ejemplo, aquí algo que vemos es, bueno, un día de Mensacas, ¿no? El dispatch, la figura del dispatch, que significa que tú asignas a los compañeros la carga de trabajo. No hay una automatización de procesos en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que tiene más valor. Si luego se empieza a hablar en CoopCycle, que ya empiezan a haber debates de automatización de procesos o algoritmos, también partimos de una base que es la transparencia y la interacción, siendo que el funcionamiento o lo innato de estos modelos es la opacidad misma del algoritmo, y de aquí legislaciones como la Ley Rider o la Directiva Europea, que esperamos que la Directiva Europea sea más efectiva también que la Ley Rider en cuanto a la transparencia, porque no se está consiguiendo nada de información, por cierto. Entonces, bueno, esa parte, también un proceso democrático en el proceso de desarrollo de esta misma aplicación y lo que te permite, ¿no? Al final es una sola solución, también aprendes de un montón de otros proyectos, sinergias en la intercooperación y alternativa real al capitalismo de plataforma, ¿no? Esto es una foto de una de las asambleas que hubo hace 2 años, que para mí fue bastante significativa, porque, por ejemplo, en la hoja de ruta de desarrollo de CoopCycle, pese a ser de CoopCycle una estructura que facilita el hecho de que puedas reivindicar ciertos aspectos, pues no deja de ser un sector muy masculinizado, donde también se proyecta muchas veces la imagen del hombre europeo blanco súper en forma yendo en una bicicleta con 100 kilos, ¿no? Entonces, fue un acto para mí importante en el sentido de que, por ejemplo, Carmen, que está a mi izquierda, que es de una cooperativa de México, que también ha trabajado en plataformas, propuso algo que no estaba en la hoja de ruta del desarrollo tecnológico de CoopCycle, que era un botón rojo de alarma para cuando estamos en peligro en la calle o en ciertas zonas, ¿no? Y aquí fue visibilizar también un poco la importancia de alzar la voz en estos procesos de desarrollo tecnológico, y fue algo que se pudo poner también sobre la mesa.
También en eso vimos que en la Federación CopCycle, por ejemplo, sí que tienes que ser un modelo sostenible, cooperativo, sin ánimo de lucro para poder entrar en la federación, pero en cambio no tienes que cumplir con ciertos aspectos en cuanto a perspectiva de género. Así que nos propusimos entre varias cooperativas de la Federación de CopCycle, entre varias mujeres de estas cooperativas, aquí estamos del País Vasco y Cataluña principalmente, pero luego se unieron más compañeras, de empezar a aprobar por asamblea un futuro protocolo en cuanto a temas de género al que todas las cooperativas se tengan que adherir con tal de poder entrar en la federación. Y luego, bueno, la importancia, decíamos, de los centroides, pues la importancia también de un centro de trabajo. Al final no deja de ser, esto es el local de Mensacas, no deja de ser algo muy importante, el poder construir vínculos te da la fuerza suficiente para jugarte el trabajo en una manifestación o para estar peleando un proyecto que realmente, pues sí, tenemos derechos laborales porque estamos todos contratados, pero el tema de los sueldos o el tema de rentabilidad sigue siendo un reto realmente grande, ¿no? Que también condiciona pues, otros compromisos en cuanto a que tenemos mucha intencionalidad en muchos aspectos que nos cuesta institucionalizar por una falta de tiempo también, ¿no? Así que bueno, por ejemplo, Mensacas hace 2 años tenemos un centro de trabajo, un local más grande, que ha servido también para crear estos espacios donde poder comer juntos, donde poder pasar rato juntos y donde poder, de alguna forma, pues, crear la suficiente fuerza para que el proyecto poco a poco vaya siendo más rentable y vaya tirando adelante, aún con sus contradicciones, que lo más importante es visibilizarlas en cualquier momento. Y ya está. Y aquí pues, el equipo de Mensacas. Y eso sería todo. Seguro que me he dejado un montón de cosas, pero bueno, con eso termino ya el tema de lo que podéis encontrar un poquito en el libro.